Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y a este su jardincito. Pues el día de hoy traigo unos trasplantes, miren así, de plantas con carúnculas o rulosas. Son de las nuevas plantitas que estuve adquiriendo, ya ustedes han visto esos videos y si no los han visto, pues les invito a que vayan y los chequen. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes encontrar en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Fátima Jardinauta. Y bien, jardinautas, pues les voy a enseñar las nuevas que vamos a estar trasplantando. Ya se las he enseñado en otros videos, pero pues ya les toca. Y quise hacer un video, miren, específico de carunculadas. Vean nada más qué preciosas, ya se las estuve presentando, pues esta va a ser la primera, bueno, que decidí trasplantar. Esta es una echevería Babylon. La segunda es esta, que es un híbrido de Speed Booms. Miren qué preciosura. La tercera va a ser esta, que es una Paul Boundian. Siempre me equivoco del nombre, pero bueno, miren esta, que es carunculada. Vean nada más. Esta también ya la vamos a estar trasplantando. Y por último, esta que es rulosa, esta no hace carúncula, pero es una que ya también necesita su trasplante y quise hacer estas 4 bellezas para este trasplante. Vean nada más qué preciosura de plantas. Aquí las pueden ver muy bonitas y pues estas son las que vamos a estar trasplantando. Ahora, bueno, vamos a ponerlas un poquito de lado para comenzar a trasplantar. Y en lo que voy trasplantando, les voy enseñando la macetita que, miren, por aquí ya se puede ver, en la que va a ir yendo. Por ejemplo, esta vamos a empezar con esta, que es la Babylon o Barbillon. Y bueno, pues esta es una que yo creo que merece una maceta grande. Entonces voy a poner, esta va a ser la macetita que vamos a estar ocupando. Entonces la voy a poner un poquito de lado porque primero vamos a despejar la plantita. Voy a ocupar este recipiente y vamos a sacar la plantita. Vamos a comenzar así de lleno el video. Y vean, miren, aquí pueden ver ustedes toda la tierrita que trae, es muy drenante. Ella, la chica que le compra estas plantas, así las trata. Es una piedrita muy, muy drenante. Viene en buena condición. Ahora vamos a despejar. Miren, pueden ver aquí sus raíces. Se las voy a acercar. Vean las raíces. Tiene raíces nuevecitas. A esta la regué ayer porque siento que, bueno, quiero decir y mencionar algo. Miren, por acá trae una arañita. Déjenme se la quito. La pasamos para allá. Bueno, quiero mencionar que voy a aclarar algo porque la otra vez me quedé pensando y dije, ay, como que no he aclarado eso. Está muy bien el sustrato de que viene, vean. Esto lo voy a ocupar de fondo, pero el sustrato es muy mineral para mí, porque aquí arriba en mi azotea el clima es extremadamente caluroso, porque pues por obvia razón estoy en una azotea. Entonces, como el clima es extremadamente caluroso, pues tengo que darles un sustrato que les ayude a mantener un poquito más humedad, porque si no tengo que estar riegue y riegue las plantas y pues la verdad, ay, huele bien rico. Me encanta, no sé ustedes, díganme, háganme en los comentarios. ¿No les gusta de repente? Hay olores de tierra muy rico, este huele.
delicioso. Entonces, miren, es una planta pequeñita, tiene muy poquita raíz, por decir. Ya checamos que no está mal, que está bien. No le veo. ¿Saben qué? Creo que tiene tierra de diatomea. Posiblemente le apliquen. Y bueno, pero pues está perfecto. Entonces, miren, está desarrollándose y siento que ella va a crecer muy bien. Entonces voy a poner un poquito del lado hacia la plantita y voy a ocupar esta maceta, miren, y voy a ocupar esta mallita que es de, no sé, mosquitos, cosas así, que me sobró desde hace mucho y las estoy ocupando para el drenaje de las macetas. Voy a cortar un pedacito, eso debía ya haberlo prevenido, pero no lo hice, entonces bueno. Ah, que por cierto, miren, por acá, antes de que aquí ya se ve mi carrito que les estuve presentando de organizado. Y miren, voy a agregarle un poquito de esta pedita porque vean, está súper buena. Y les digo, no trae plaga, no. Estas plantas no, están súper sanas. Entonces miren, así le voy a ir aplicando en el fondo de la macetita la tierrita para que drene, que también luego le agrego tezontle y luego a veces el tezontle me retiene muchísimo la humedad, mucho, mucho en el fondo. Entonces mejor le agrego estas piedritas que traía ella. Miren, así le vamos a agregar al fondo. Esta maceta va a tener bastante sustrato, pero mi objetivo es que ella es grande, o sea, tiene, ya la medí 20 centímetros, la medí antes de trasplantar para saber si le convenía o no. Pero la verdad es que como no la voy a mover en mucho tiempo, pues sí prefiero que darle una buena maceta. No me ha ido mal, la verdad, a mí haciendo eso. También depende mucho de las plantas, si son o tienen tendencia a crecer mucho. Miren, por la parte de acá abajo, es que, perdón, estoy distraída un poco porque por la parte de acá abajo tengo mi caja de sustrato, entonces pues no traje ahora la charolita que comúnmente uso, entonces voy a empezar a poner el sustrato que tengo aquí en mi cajita y así de esta forma, para darle una altura pertinente a la planta porque su tallo todavía está pequeñito, o sea, tiene poca raíz. Pero les digo, no tiene nada de malo que le demos esa casota porque no la voy a mover. ¿Recuerdan? No sé si han visto ese video de hace mucho tiempo. Trasplanté un agavoides, ya está enorme y le di, hagan de cuenta, el mismo tamaño de maceta. Y ahí sigue y ya está enorme y ya tiene bebés. Ya pronto les voy a hacer una actualización de mi jardín o un tourcito para que ustedes vayan viendo los cambios que hemos hecho juntos. Y bueno, entonces miren, aquí les sigo llenando. Ahora vamos a medir la plantita. Vamos a poner de lado la paleta. Vamos a medir. Todavía le falta otro poquitín. Ay, es que estoy un poco incómoda, pero pues estaba aquí. Es que aquí guardo el sustrato debajo de la mesa para que no se me, pues para que no esté volando por ahí y también para, lo tapo, para que no se me contamine de nada, porque aquí luego a veces hay mucha ceniza del popo, digo, eso no le hace daño, pero hay mucha basura del árbol y de repente trae arañitas, trae animalitos y por eso lo tengo tapado. Entonces, miren, miren, yo creo que ahí ya quedó la plantita. Ahora alrededor de la plantita, ya saben, déjenme siento un poquito para atrás, que andaba muy enfrente e incómoda. Y pues como es una maceta bien comelona, pues en lo que más nos vamos a tardar es en rellenarla. Pero cuéntenme, ¿a poco no es así súper relajante? Yo sé que siempre lo digo en todos los videos,
pero la verdad es que es súper relajante los trasplantes, te da mucha motivación de que, y más que las pones así en sus macetas ya con tu sustrato, que ya las vas a ubicar en tu jardín y que tu jardín se va a ver muy bonito. A mí la verdad me motiva mucho y siempre les echo mi buena vibra así de que pues ojalá que te vaya muy bien y que no te pongas muy exigente y cosas así, porque, ay, no, yo quiero que todas mis plantitas estén bien, bien preciosas. Ay, ya, perdón, es que paré un momentito porque me vino el gas y, ay, Dios, y ahora ya no se va a quedar diferente el video, pero bueno. Entonces, pues voy a seguir poniéndole, miren ya, por aquí pueden ver, por arriba, cómo le voy a ir rellenando la tierrita. Ya no sé en dónde me quedé, pero bueno, vamos a tratar de estructurar el video, que es que perdí tiempo, pero ya se me había acabado el gas. El gas, así dicen aquí en México. El gas, bueno, así era ya en la Ciudad de México. Aquí en Puebla lo pido. Allá, aquí no, donde vivo no pasa el gas, digamos, lo tienes que pedir. Ay, pero yo cantándoles del gas. Pero pues, ¿qué tiene, verdad? Un chismecito, ya saben, a nadie le hace mal. Y bueno, pues voy a terminar de rellenarle de tierrita a esta preciosura. Y le vamos a agregar al tope humus de lombriz, porque ahorita estuve abonando mis plantitas, porque eso es lo que les quería comentar y agarré un poquito el hilo, que aquí en mi azotea es bien complicado que yo tenga plantas muy frondositas y así. O sea, sí se me dan y todo, pero digamos que me cuesta un poquito de trabajo por el calor. Hace mucho calor. Y también pues sí hay una problemática en el planeta, ¿no? Con los climas ahora últimamente han estado muy raros y hay que cuidar mucho el agua y cosas así porque hay ondas de calor extremas y pues bueno, sí de repente me pongo a pensar y digo, híjole, hablando de las plantas, yo sé que esta es una problemática de conciencia que todos debemos de tomar, ¿no? Porque pues sin agua no podemos vivir. Entonces, pues hablando de plantas, pues trato de darles un sustrato un poquito ahorita ya en estas temporadas, un poquito más de retención de humedad para no estar tirando tanta agua y regando tanto a las plantas. Esperemos en Dios que llueva, porque también cuando llueve sí o no se ponen preciosas. Y bueno, pues ni modo, entonces hay que tener alternativas para pues a ayudar un poquito a la situación, ¿no? Y bueno, ahora sí, antes de que le ponga la piedra decorativa, le voy a agregar un poquitito de humus, les digo, las estoy abonando a la tierra que le eché. A esta tanda de tierra grande no le apliqué el humus desde el principio porque es muy grande la tanda y preferí que cada que usara la tierra les iba a poner tantito humus. Y miren, yo se lo pongo superficialmente para que cuando se vaya a regar a la plantita, se vaya bajando el abono, ¿no? Es el único abono que ocupo. No me gusta ocupar otro tipo de abonos porque en prima pues no sé mucho de eso. Miren, vamos a quitarle esta hojita que ya estaba sequita. Entonces les comentaba y voy a empezar a colocar la tierra, la piedrita decorativa para que también me sostenga un poco el humus y no se me riegue a la hora de que yo le doy el riego, porque también como es un sustrato nuevo, todavía no está como compactado, todavía no agarra su forma en la maceta, se tiende a salir, a chorrear. Entonces, bueno, le voy a colocar la piedra, además ya les he dicho, pero les repito, la piedra, aparte de decorativa, ayuda a mantener la humedad un poquito más en la tierra, a que los insectos no se metan tanto,
que les cueste un poquito de trabajo, o sea, que no se albergue tan fácilmente la plaga, porque así ya no está desnuda la tierra. Ya se los he comentado, pero no hay ningún problema, para eso son estos videos, para recalcar. Y porque también me imagino que hay gente nueva que está viendo mis videos. Muchas gracias por su audiencia y pues es bueno saberlo siempre y no nos quita nada repetir para que aquellos nuevos que vengan lo sepan. Esa es mi opinión, es la forma en que funciona mi jardincito. Últimamente lo he hecho funcionar de esta forma porque les digo, también sufro mucho de que se me hagan plagas por el exceso de calor, porque están a la intemperie, no las tengo en invernadero, digamos que solo les pongo malla sombra y la malla sombra solo les hace el que les tape la parte de aquí arriba, entonces pues no les hace mucho paro alrededor. Y pues aquí vienen mariposas, aquí vienen pulgones, aquí vienen hormigas, aquí viene de todo. Entonces pues por eso decidí mejor ponerle la piedrita. Y digamos que si ustedes tienen sus plantitas en lugares así muy frescos, pues ahí sí se batalla un poquito más a lo mejor con la humedad, pero la piedra en realidad no se la mueves y revisas. No es como que un factor que haga que se pudra por eso. Es porque de repente regamos sin que se seque la tierra. Y bueno, miren, esta ya quedó, vean esta preciosura, está muy hermosa, vean nada más. Entonces la vamos a poner un poquito de lado para continuar con la otra. Ahora la que sigue es, vamos con esta macetita, vean, está preciosísima. Y vamos a hacer el híbrido de Speed Booms. Vamos a poner un poquito de lado la macetita para sacarle la tierrita y vamos a ver qué situación viene. Prácticamente les digo, todas estas plantitas van a venir con el mismo sustrato, la misma cuestión, porque son de un mismo lugar. Y miren nada más, también está generando raíces nuevas, porque ellos son, o sea, no son plantas maduras en sí, son como que ellos pues digamos, las van cultivando, las van enraizando, lo que sea, y luego pues ya las sacan a la venta, ¿no? Como cualquier persona que venda plantitas. Y bueno, pues esta es una híbrido de Speed Booms. Igual vamos a revisar, les digo como que vienen súper bien. Déjenme les acerco las raíces, déjenme. Miren, las raícitas, vean, 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 vean. Esas raíces blancas son nuevas, está en perfecto estado. No le veo plaga por adentro. Hay que ver muy bien que no traigan. Entonces, miren, de hecho, yo en el video que le enseñé dije, creo que traía un hongo, pero en realidad no. Ya me fijé bien y estaba un poquito quemadita, porque como que esta se expone mucho al sol y justo cuando la traje estaba más morada. Ahora sí se alcanzan a ver, tiene tonos muy verdosos, porque pues la he tenido en el techo de policarbonato. Entonces, bueno, vamos a ponerle un poquito de lado para acomodar la macetita. Estas macetas, ¡ay, Dios mío! Bueno, vamos a recortarle otra mallita. Miren, les vuelvo a repetir. Esta mallita es de esas que venden de mosquitero, bien económica. Un rollo así con un montón de metros, me salió como en 170 pesos, que yo utilicé que yo coloqué de este lado que da hacia, está el vacío, digamos, y la coloqué porque para que me hiciera un poquito de mella o no se me metiera mucho las hojas de los árboles de la jacaranda, que es súper escandaloso ese árbol. Le voy a agregar de esta misma tierra y piedritas al fondo, que son en realidad puras piedritas, la tierra no tanto, porque esta piedra está súper buena, luego yo no la puedo conseguir mismo. Y así ya drena, o sea, se enseña. Y así me drena mejor que el tezontle, porque les digo que el tezontle me ha guardado mucho la humedad. Entonces, bueno, vamos a colocar tierrita, a darle otra alturita
más o menos del tamaño o de la alturita que queramos poner la plantita. Oh, no, está pequeñita, está casi va a ir hasta a tope, casi, casi. Y bueno, estas que ya voy a terminar de trasplantar, ya puedo, como están medio aclimatadas, ya las puedo colocar de aquel lado del jardín en donde reciben más, les digo, el sol, el calor y todo, porque pues ya ahora sí con toda la confianza las paso. Antes no las paso porque no sé ni cómo venga su raíz. Por ejemplo, estos dos me han resultado una raíz pequeña, no tan grande, pero también son plantas pequeñas, vean. Entonces, yo creo que le hace falta un poquito más. Entonces, como son plantas pequeñas, no las paso de aquel lado porque se les seca muy rápido la tierra. Entonces, ya cuando las trasplanto, es cuando ya las paso para el otro lado porque ya me va a retener, me va a hacer más paro, que tenga más sustrato y que me retenga un poquito más la humedad. Miren, ay, miren. Quedó súper bonita. Y así ya con toda la confianza le pueda dar el sol, el aire y todo. Y tenga un poquito más reservita de agua, o sea, no se deshidrate. Entonces, esta ya como que ya me pide, ya me pide, si ustedes alcanzan a ver, vean, ya me pide por el color que ya necesita solecito. Estaba más acostumbrada al estrés. Entonces, pues bueno, ella ya quiere ir para el otro lado. Ahora, otra cosa, eh, estas macetitas ya concluí, creo que una serie, son 5 iguales. Ya ahorita yo creo que ya voy a hacer un proyecto porque estaba esperando a plantar en estas macetitas de esta forma que tienen como esto, que no me gusta mucho, pero bueno. Eh, y les voy a traer un proyecto más adelante, en algunos videos más adelante, que ya como ansias, así, como ansias, porque ya tenía unas ganas de hacer eso. No les voy a revelar aquí para que estén al pendiente de mis videos, pero tiene un destino. Yo así como que a todos les quiero hacer un destino, ¿verdad? Miren, déjenme quitarle esta hojita que no me gustó. Y bueno, ya quedó. Ahora vamos a ponerle el humus para que la abone. Y esto lo hago del humus muy rara a la vez. O sea, digamos, o cuando se lo aplico en la tierra, pues ya no lo hago. Pero ahorita, como les digo, lo haré, ¿qué les diré? Cada medio año, así como lo estoy haciendo. Y si veo que les va muy favorable y que de repente quieren más, pues les doy, pero pasan meses, ¿eh? No es como que se los esté dando cada, cada que se me ocurra, no. Cada 6 meses, de perdida cada 3 meses, 2 meses máximo, para que no se atiborre, porque también recordemos que aunque sea humus de lombriz, es abono y a veces pues no les suele hacer muy bien. Entonces, pues bueno, eso es lo que estoy haciendo. Ahora voy por tantita piedrita porque no traigo, ya saben, o sea, yo mi carrito, mi video y no la traigo. Ay, ya volví, ya me di una empapada porque miren, en la mandolina que ya les había enseñado en otro video, las agarro así y les echo agua para que se escurra. Y bueno, pues vamos a ponerle su piedrita decorativa. Ya de una vez para que quede esta preciosura. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va. Esta se me semeja ya, así como la otra vez la estaba viendo a detalle, un poco. Yo creo que el híbrido viene con la linguas, con una linguas, porque se parece, pero pues es un híbrido de Speed Booms, así me dijeron. Entonces, pues yo como que le vi parecido una linguas que tengo por ahí. Y me encantan esas lenguas, ya, ay, perdón,
Esa lengua ya me ha dado bebés, ahí trae como 4 bebecitos, pueden creerlo. Y bueno, espero que esta se anime, todavía está chiquitina, pero la lengua que tenía era, cuando la adquirí, era un poquitito más grandecita. Ay, perdón, un poquitito más grandecita que esta y ya me creció bastante. Esa ya tiene meses que hicimos ese trasplante. Fue junto y justo con cuando trasplanté la agaboide que les mencionaba hace rato y les ha ido muy bien, muy bien. Y también en ese trasplanté a la, ¿cómo se llama? A una rulosa gigante que era bicéfala y se convirtió en tricéfala, que le ha ido bien, a una cabeza no le ha ido bien. Yo creo que en eso, a ver si luego estoy decidiendo decapitarla, la estoy tratando, porque le dio de todo, quemadura, hongo, cochinilla, o sea, de todo le dio. Les digo que con el calor también se propicia mucho a que se propague plaga. Y bueno, pues a lo mejor algún día la decapitamos, pero no lo sé. Todavía lo voy a pensar un ratito. Y bueno, pues ya quedó esta preciosura, vean nada más. Vamos a ponerla un poquito, bueno, ahí nada más les digo, vean nada más y una vez. Pero ya saben que al final siempre les dejo los trasplantes ahí bien para que ustedes los vean a detalle. Bueno, pues vamos a apurarnos, vamos a seguir con esta, que es una Paul Baujan. No, bueno, miren, es que no les miento, no le he cambiado el nombre, no es Bauyan, es bueno, aquí les pongo, porque, ay, no les digo, no me las aprendo. Y miren, esta ya necesitaba un cambio, ya pedía. Esta ya la tengo desde antes que esas, esta tiene ya más tiempo, que fue primer compra que hice, es de la misma chica, nada más que la compré en diferente, digamos, en una expo, ya les había platicado en este video, junto con la colorata, la chihuahuensis, que, ay, qué preciosura de plantas, Dios mío. Entonces, bueno, vamos a peluquearle aquí, miren. Es más, ya pedí a cambio. Ella no trae como que tal cual raíz nueva, pero sus raíces están bien, en buen estado. Le voy a peluquear un poquito para que se incentiven un poquito. Y miren, ahí está su raícita. De todos modos, miren, aquí se percibe. Bueno, les voy a platicar un poco sobre esto que más o menos he investigado, que muchas personas, no sé, es como un comentario, digo, no es como que tenga yo la razón, pero les gusta cuando están así cortarlas, que porque pues, muchos dicen que porque les falta agua, muchos dicen que porque se estiran por etioladas. Esa planta no está etiolada. Lo que pasa es que quiero comentar que hay varias plantitas que son echeverías, pero que al mismo tiempo su porte es arbustivo, entonces por eso tienen la tendencia a hacer y generar un tallo alto. Déjenme, le pongo de la misma piedrita acá abajo. Las piedritas son buenísimas, ¿no? A mí me costó un trabajar conseguir, de verdad. Y bueno, entonces yo no las corto, porque aparte que a esa le quiero dar la oportunidad de que, no sé si ella ya fue mamá o no, porque cuando la adquirí ya está de este tamaño, pero le quiero dar la oportunidad de que me dé bebés, porque luego a veces se les dan. Pero si no, no importa, a menos de que ella se quiera caer o ya no resista y se volque, pero la verdad es que todo va muy acorde con ella. Pero quiero aclarar eso, o sea, hay plantas suculentas que son arbustivas, que generan el tallo alto, no es que tengan nada malo, es que son así, así son, así se desarrollan. Entonces, a mí me fascinan, honestamente les voy a decir, las plantas que tienen tallos altos como esta, así, son las que menos me han sufrido de plaga, de pudrición. ¿Por qué? Por la misma razón de que no están en contacto con el sustrato. Entonces, esa es una ventaja. Si le quieren ver mucha desventaja a eso, para mí esta es una gran ventaja. Entonces,
pues me gusta también cómo lucen, no sé, parecen como arbolitos así, preciosas, no sé, se me hacen así súper lindas y entonces pues por eso la dejo así. Ese es un gusto que yo tengo. También hay varios, por ejemplo, los Fred Eyes se me da mucha la tendencia a que ellos tengan tallos largos porque el Fred Eyes viene de una cruza, me parece, si no me equivoco, de un Graptopetalum paraguayense con una gibiflora. Entonces las gibifloras son plantas enormes que tienen un porte gigante y que también tienden a, bueno, el tallo yo creo que lo heredó como del paraguayense, ¿no? Pero cuando son plantas gigantes y pues a veces tienden a sacar un tallo alto, algunos, porque les digo, son arbustivas. Déjenme, le doy un golpeteo y vamos a poner el humus. Miren, ya quedó esta preciosura. Entonces, pues a mí me fascina su forma, no sé, hay gustos, ¿no? El gusto se rompe en género, pero me fascina y, ay, no quiere vaciarse, me fascina cómo se ve la plantita. ¿A poco no? Ustedes háganmelo saber en los comentarios. Vean nada más, qué hermosura. Vean, vean, vean. Y esta es exigente al sol, ¿eh? Porque la tengo en un buen lugar iluminado que le da horas de sol, no todo el tiempo, le da todo el tiempo luminosidad y aún así veo que le quiere más, ¿eh? Esta le gusta la rostizada, pero bueno, tampoco la voy a poner a rostizarse porque si de repente un día, con un solo día que tengan un sol malo, que esté mucha radiación solar, se queman, ¿eh? Me pasó con dos plantas que luego les voy a hacer un short o algo explicando eso porque yo sé y me he fijado y me han preguntado en Facebook muchas personas porque eso sí, hago consultitas, no sé, ahí me consultan y yo les contesto. ¿No? O sea, porque pues para eso está el Facebook, ¿no? Y el YouTube y todo. Para resolver sus dudas, digo algo a lo mejor de lo que sepa les ayude, pero me preguntan mucho con sus imágenes, ¿no? Me mandan mensajitos o me ponen en comentarios y qué le pasa a mi plantita y pues veo que se le rostiza, pues a veces no se sabe identificar eso y eso también yo mucho tiempo creía que al principio cuando no lo entendía muy bien que era ácaro, aunque también el ácaro se da por el sol, muchos da ácaro por el sol. Este, pues se llega a confundir, entonces si se queman, pues se pueden morir las plantas. Porque, y se me murió bueno, no se me murió por completo, se le quemó el lápice y lamentablemente perdí la planta, pero abajo traía bebés, le quité las hojitas y era como una pachiveria y nada más le dio un día el sol y con eso tuvo para morir. Y bueno, pues ya le quité lo de arriba y dejé el tallo, ahí ya lo resguardé en un lugar soleado, sombreado o iluminado con semisombra para ver si me da más bebés, porque eso es lo único que se recurre. No se tira la planta, le das la oportunidad, pero a veces da, a veces no da. Y bueno, es que yo ya la moví de lado, pero miren, así quedó. Ya le puse la piedrita, vean nada más qué preciosura. Y bueno, pues vamos con la última plantita, que es una de mis favoritas, que no le encontré maceta bonita, ya no tengo de este estilo. Y me di cuenta la otra vez que compré un montón de macetas divinas, pero muy chiquitas, por eso no he hecho trasplante, porque la mayoría de las plantas que lo necesitan eran grandes y las pequeñas pues no. Y ay, me dio mucho coraje, pero bueno, pues esta no está nada mal, es nueva, igual es nueva, pero está bonita también, ¿no? Entonces en esta vamos a poner ¿qué sigue? ¿Qué es esta? Que es una Echevería Strawberry Pink. Ay, miren, sí, me acuerdo de los nombres que luego no recuerdo. Miren, la misma situación. Y como que me di cuenta que está
apenas anda, anda enraizando. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué situación trae. Porque traía medio enterraditas sus hojitas. Miren, sí. Ay, va, ay, pobrecita. Miren nada más. Es un bebesote, ¿eh? Me parece, les digo que es de porte gigante. Vean, les enseño las raícitas. Pueden verlas muy bien. Son blanquitas. Esto quiere decir que está creciendo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, miren, le acabo de encontrar una cochinilla. Entonces vamos a recurrir con estos de las lashes. Ay, yo ya parezco discorra. Bueno, pero de estos de las pestañas, que creo que, yo nunca me he puesto, pero creo que hacen algo ahí en las pestañas y bien, como que así esponjosón. Y me gusta mucho porque yo agarro, a ver si se alcanza a ver la cochinilla. Miren, déjense las enseño. Miren, aquí, ay, a ver si se nota. Ahí hay una cochinilla por ahí. Ahí por donde está mi dedo. Bueno, tiene una cochinilla. De hecho, ¿saben cómo me he dado cuenta para identificar? Que como que tienen gotas de agua como pegadas, pero en realidad es como la miel, lo que la savia, por decirlo así. Y me doy cuenta cuando veo esas gotas, aunque ahorita me confundí porque dije, ay, no, está mojada porque ayer le di riego. Ah, caray, ahora dónde, ay, aquí lo tengo al lado. Entonces, miren, lo que hago es que le mojo el de las lashes y también a ella, pero vean, aquí está una mendiga cochinillota, vean, a ver si se alcanza a ver, miren, ay, no, no puede ser, no puede ser, se cayó, se cayó, ¿a dónde se cayó? No, 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 mendiga cochinilla, ay, no puede ser, espero que no se haya caído encima. Ay, no, 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 no. Bueno, no sé si la alcanzaron a ver. Espero ahorita le voy a sanitizar ahí. Vamos a echarle alcohol. Ay, Dios. Esta sí ya no voy a ocupar las piedras. Porque puede ser que ahí esté. En las otras no traía. Pero pues de repente era una y andaba ahí que se metió la mendiga cochinilla. Me le reviso bien, miren, entre las hojas, en el lápice, le quito súper bien la tierra porque ya no me gustó que haya tenido una cochinilla, pero con una tenemos, ¿eh? Con una que se les meta. Entonces, si la vemos, pues es quitarla. Ahorita déjenme sacudirle muy bien esta parte de aquí. Nada más tenía una, pero así que para afianzar, miren, le echo el alcoholito en el centro, agarro el cotonetito y limpio la planta. Esta ya no la voy a poder pasar hoy al otro lado o después de unas horas, porque si la paso y le eché en el ápice, miren, me voy a acercar un poquito para que ustedes vean. O sea, yo le limpio así, así. A ver si se alcanza a ver. Le limpio. Y les digo que esto es tan suavecito. Y bueno, las retiro en una servilleta. La verdad es que no la vi aquí en el lápiz, pero de repente son bien diminutas. Entonces la limpio. La limpio para que no vaya. Y luego otra cosa. En rulosas, Dios mío, se dan, ay no, como tienen rulos, pues se meten entre los rulitos y las atacan bien feo. Entonces, miren, vamos a darle su bañada. A esto luego me refería con la bañada de alcohol, que lo he mencionado muchas veces. Les doy toda una bañada de alcohol antes de trasplantar a la raíz. Igual no le pasa nada mientras no le dé el sol para que no se queme.
y ya ahí que le mate cualquier bichillo. Y pues ya, creo que ya está. No le veo nada más. No veo como que a veces cuando están las cochinillas se les ve como ahí negro o como unas telitas blancas, como telarañita, un estilo, porque no en sí no una telaraña. Y cuando le veo como que puntitos o cosas así, le restriego les digo, la estopita esta, que no les hace daño, de hecho le echo a pruinosas y de verdad es muy poco lo que les llega a hacer daño. Y bueno, pues vamos a retirar esta charola, ya no la queremos. Ya esta tierra de todos modos ya no la iba a ocupar. Solo las piedritas que les digo de fondo, pero como esta le salió, mejor ya no le ocupo nada. Y vamos a poner un poquito del lado. Déjenme sacudo aquí porque, ay, esto de los... se te pega con el alcohol. Entonces, pues lo que sigue es que vamos a rellenar la macetita. Ya está. Ay, espérenme, se me olvidó algo. Se me olvidó ponerle la malla, ¿no les digo? Todo por no tener ya las cosas planeadas así bien. O sea, ya hechas. A ver, déjenme recorto la mallita. A ver, más o menos grandecita porque esta maceta tiene muchos orificios, ¿eh? Muchos orificios, entonces que cubra como de esta forma así, hay que cubra. Y ahora sí, le echo una coleada. Y ahora sí, vamos a vaciar nuestro sustrato. Ay, ya hice un batidero acá abajo. Ni modo, gajes del oficio. Y bueno, pues así, cuando les vean, hagan eso. Y si persiste o si le llegan a ver otra por ahí encimita, entonces sí fumigar. Pueden usar el alcohol, aunque el alcohol es tedioso, yo nada más lo hago para de a rapidón. Pero pueden usar cipermetrina o dimetoato, que son de las insecticidas que no les hace daño a las suculentas. Bueno, que yo he probado, nada más que ahorita lo único que tengo es cipermetrina. Hay otro que es muchísimo más fuerte que se llama cipertoato, creo que es cipertoato, algo así, que es dimetoato y cipermetrina, pero ese ya es como intenso, o sea, es como en casos así, porque pues sí es más intenso. Entonces, igual si se persiste eso, porque de repente pues estar quita cosas y así, pues la verdad es que es muy tedioso, entonces fumigar. O pueden hacer el método que yo hago, que les echo imidacloprid y el hormidel, pero el hormidel es diancinón, me parece que es diancinón. Entonces, todos esos tienen un efecto, pero pues ahora sí que hay que estarle probando. Entonces, bueno, déjenme, le vuelvo a revisar otra checadita porque, ay, batallar con las cochinillitas. Aquí ya no le veo nada. Bien, voy a aplicar un poquititito de tierra de diatomeas para afianzar. Un poquitito. Así. De hecho, creo que traen ellas. Se les nota en la tierra, se ve así como le están viendo ahorita, como con puntitos. No como cochinilla, les digo, es fácil de identificar. Se les nota así como que en la tierrita que le pone. Entonces, pues traen ese trato y les digo, es muy poquitita. Y ahora sí, vamos a... Ay, no, le falta altura. Déjenme coger más sustrato. Ay, porque... Ay, es que esta pala es grande, pero como es tan complicado hacer. No sé dónde dejé mi otra paleta, les digo, toda la mano y a la media hora no lo tengo. Entonces, bueno, vamos a echarle esto porque ahí le quedó abajo. Ahí está. Ahora sí, vamos a
meter a nuestra bebé, que todavía le hace falta generar raíz. Y vamos a rellenar todo alrededor. Y bueno, entonces así podemos evitar que se nos propaguen las cochinillas. Ay, Diosito, estas cochinillas, les digo, últimamente aparecen mucho por el clima. Es muy, pero muy beneficioso para las cochinillas algodonosas, el calor, los climas buenos. Es muy beneficioso. Entonces hay que estar bien al pendiente de ellas. Esa es la que no la voy a llenar tan al tope. Y le voy a echar otra rociadita de alcohol aquí en las hojitas. Les digo, el alcohol en contacto con las cochinillas, estas que le estoy echando las de abajo porque no les eché, las mata. Pero les digo, ay, es mejor permítame un segundito. Ya, perdón, es que se le acabó el alcohol a mi dosificador. Sí están muy prácticos, pero ay, le hay que estar relleno y relleno. Y bueno, miren, este es del alcohol que yo le echo. Es de 70% es etílico, porque hay otro tipo que es no me acuerdo, otro nombre, y ese es lo mismo, pero se evapora más rápido. Este se evapora menos rápido. Les digo, yo ocupo este porque así lo encuentro. El del 96 no, porque no lo he usado. Pero el del 96 puede servir, nada más que hay que tener más precaución de que no se vayan a quemar las suculentas a la hora de asolearlas. Entonces, miren, así le doy un preventivo de alcohol. Cualquiera cochinillita que se le haya depositado muera. Así su bañada. Y pues después la vamos a abonar. Ya para terminar el trasplante. Yo sé que a ustedes les gusta, entonces aprendemos de todos, ¿verdad? De toda la gente que hace trasplantes, aprendemos algo. Siempre hay algo que aprender, ¿no? Hay técnicas distintas, conocimientos distintos, prácticas distintas que al final a todos nos funcionan a todos, porque el resultado pues se ve en nuestros jardincitos. Pero ya saben, todas esas prácticas, todas esas alternativas, ustedes son los que deciden cuál hacer. Yo les sugiero que yo he practicado muchas, a veces un poco ortodoxas. Muchas veces he sido ortodoxa con las plantas, en el sentido en que, bueno, que he tenido prácticas ortodoxas, que luego a veces, cuando hace mucho tiempo, ya fue tanta mi desesperación en una planta que dije, bueno, ya va a morir, ¿no? La voy a someter a un tratamiento de vida o muerte. Entonces dije, ya está, ya va a morir, ya está toda infestada de cochinilla, ya le había echado de todo y persistía, ya le había limpiado, pero eso le estoy hablando de hace mucho tiempo. Y todo, y ahí aprendí algo que quiero comentarles. El caso es de que dije, ya va a morir, mira. Hay gente que definitivo las tira y ya. Pero yo luego soy bien aguerrida, ¿no? Así que digo, a ver. Entonces le había echado todo. Y dije, la voy a lavar. Y la lavé y la enjuagué. Le pasé el pincel, le pasé las cosas y la dejé ahí. Dije, a ver, pues espero que no le haga nada. Ahora, recalco, era una planta que estaba podada, o sea, que ya le había cortado la raíz y todo. Entonces, y de hecho era una fresa. Ay, por eso les digo que son bien guerreras esas plantas. Y total, que al final la dejé, pues se recuperó la planta, creció perfectamente y es una de las plantas que más grandes que tengo, que ha sido madre de muchas bebés. Entonces,
fue una práctica ortodoxa, me resultó. Pero pregúnteme si ahora lo hago. La verdad es que ya no, porque me da miedo, por ejemplo, este tipo de plantas que pues como quiera uno luego de repente le abundan y ya dices, bueno, con este experimento, porque les digo, díganme sí o no. A veces tenemos que experimentar cosas porque no sabemos. Lo bueno, lo que yo he aprendido es que es mejor investigar, ¿no? Pero pues de repente ya es una situación así, luego no consigues cosas así, te desesperas y lo haces, llega a pasar y pues bueno, me resultó. Entonces les digo, por eso también he aplicado prácticas ortodoxas. Por eso ahorita que le eché el alcohol, vean, mira, ya se evaporó, le va a ayudar y otro día le vuelvo a echar. Les digo, si ya persiste, si yo veo que tiene cochinilla y todo y que no progresa, entonces ya le pongo el insecticida. Que lo ideal es como que fumigar sus plantas eventualmente. Pero bueno, así quedó esta preciosa, vean nada más, qué hermosa planta. Entonces, pues bueno, voy a limpiar un poquito por acá. Y ya saben, déjenme retirar esta tierra que no quiero juntar. La voy a echar en el platito. Este platito, ya cuando termino mi trasplante, cuando voy a hacer otro y cosas así, siempre lo lavo con cloro. Todo lo lavo con cloro. Por eso de que de repente se me presenta mucho la cochinilla. Entonces, miren, voy a tapar mis sustratos de este tamaño, la caja, de esas cajas, ya saben, como para guardar cosas. Y lo voy a tapar. Lo bueno es que no se mezcló con ya para afuera. Y bueno, jardinautas, pues vamos a ponernos aquí con estas hermosuras. Déjenme poner primero las más grandes atrás. Ahí según yo, ahí ya no sé, no voy a caber. Pero vean, nada más. Pues así quedaron estas preciosuras de plantas. Espero que les haya gustado mucho este trasplante, hayan aprendido algo, les haya hecho ameno el día, que se relajen, salgan de lo cotidiano, que sepan cositas, chismes de las personas, no sé. Y bueno, pues ya saben, quieren saber alguna situación, cosas, pues ahí coméntenme y en algunos videos les revelaré cosas. Y bueno, entonces pues espero les haya gustado este trasplante de estas carunculadas preciosas y rulosa. Y no sé, como que siento que estas son de las plantas más exóticas que tengo. A lo mejor hay muchísimo más, las variegadas y todo eso, pero estas son las más exóticas. Y bueno, pues así es como le dimos este trasplante. Esperemos que les vaya muy bien. Y ya más adelantito, en unos meses, pues estaremos viendo adelantos de ellas. Y bueno, pues me despido con un beso enorme. Ya saben, un gran abrazo. Sean felices, disfruten de la vida y nos estaremos viendo pronto en otro video. Me despido con estas hermosuras y ya saben, después de esto, toda la toma de todas estas princesas en el solecito, que se vean hermosas. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.